El mundo estaba de luto. En abril de 2025, la noticia de la muerte del Papa Francisco, a los 88 años, cayó como piedra sobre el corazón de millones. El Papa del pueblo, con su sonrisa humilde y sus palabras que abrazaban a los olvidados, ya no estaba entre nosotros. En la plaza de San Pedro, el silencio era tan denso que parecía asfixiar el aire. Peregrinos lloraban, sosteniendo velas que temblaban contra el viento frío. Banderas a media asta ondeaban en Roma, mientras pantallas alrededor del mundo mostraban imágenes del argentino que desafió el poder con su sencillez. Pero, bajo la tristeza, crecía una expectativa: el cónclave, el ritual ancestral donde los cardenales escogerían al próximo papa, estaba por comenzar. Y, en las sombras de ese momento solemne, un niño llamado Joaquín, con nada más que un dibujo arrugado y un corazón roto, estaba destinado a dejar su huella. Joaquín, de 12 años, tenía la piel oscura marcada por el sol y el polvo de las calles de la Ciudad de México. Sus ojos, grandes y cansados, cargaban un dolor que ningún niño debería conocer. Huérfano desde los 8 años, cuando su madre murió de una enfermedad que los médicos ignoraron por falta de dinero, vivía en las esquinas, vendiendo chicles a turistas que lo miraban con desprecio. «Negro sucio», gritaban algunos, riendo mientras pasaban. Otros simplemente desviaban la mirada, como si fuera invisible. Pero Joaquín no era invisible. Cargaba un sueño, guardado en un pedazo de papel doblado dentro de su camisa rasgada, un dibujo que hizo con pedazos de lápices robados, mostrando a un papa de piel oscura, con una cruz sencilla en el pecho. Su madre, en sus últimos días de vida, le susurró que la iglesia era para todos, incluso para los olvidados como nosotros. Ese dibujo era todo lo que le quedaba de ella. Cómo llegó Joaquín al Vaticano era una historia que ni él entendía completamente. Un padre mexicano, conmovido por la fe del niño, lo incluyó en un grupo de peregrinos que viajaría a Roma para el funeral del Papa Francisco. Pero, en la confusión de la plaza de San Pedro, Joaquín se perdió. Solo, con su mochila vieja y el dibujo como único consuelo, vagaba entre la multitud. El peso del racismo que enfrentó toda su vida lo seguía. Un turista italiano lo empujó, murmurando algo sobre mendigos mexicanos. Una mujer apretó su bolsa al verlo acercarse. Pero Joaquín no agachaba la cabeza. Aprendió, en las calles, que sobrevivir era resistir. Y ahora, en Roma, tenía un propósito: encontrar al hombre que todos decían que podría ser el primer papa negro, el cardenal Peter Kodwo-Apia Turkson, de Ghana. Turkson, de 76 años, caminaba por la orilla de la plaza, sus vestiduras rojas contrastando con la multitud. Sus arrugas contaban una vida de lucha, de pastor en aldeas pobres de Ghana a líder global en la lucha por la justicia social. Aconsejó al Papa Francisco sobre los pobres, el clima, la paz. Ahora, con la muerte de Francisco, su nombre surgía como una posibilidad histórica: el primer papa africano en siglos. Pero no todos lo celebraban. En los pasillos del Vaticano, cardenales como Giovanni Ricci, un italiano de 70 años con ojos fríos, veían a Turkson como un extraño. «África no tiene tradición para liderar la iglesia», susurró Ricci a un aliado, mientras ajustaba su mitra. Turkson sentía esas miradas, pero mantenía la cabeza en alto. Sabía lo que era ser juzgado por el color de su piel. Fue entonces que Joaquín lo vio. Ignorando a los guardias suizos que patrullaban la plaza, corrió, con el dibujo apretado en las manos. «Señor, por favor», gritó, su voz ronca cortando el murmullo de la multitud. Un guardia intentó detenerlo, pero Turkson levantó la mano, con una mirada que mezclaba curiosidad y compasión. Joaquín, jadeando, extendió el dibujo. «¿Es usted?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Mi mamá dijo que la iglesia es para todos. ¿Puede ser papa, aunque sea como nosotros?». La pregunta golpeó a Turkson como una ola. Se agachó, tocando el hombro del niño. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Joaquín», dijo, con la voz quebrada. «Pero el camino es largo». Tomó el dibujo, sintiendo el peso de ese papel frágil.
El cardenal Ricci se acercó, con una sonrisa forzada. Eminencia, el cónclave comienza mañana. No es momento para esto, dijo, mirando a Joaquín como si fuera una mancha en la plaza. Turkson no respondió, pero sus ojos no dejaron al niño. Mientras Joaquín era alejado por un guardia, algo cambió en el corazón del cardenal. Ese niño, con su dolor y su esperanza, era un recordatorio de lo que la Iglesia debería ser. Pero también sabía que, dentro del Vaticano, fuerzas poderosas trabajaban contra él. Esa noche, mientras el mundo rezaba por el futuro de la Iglesia, susurros oscuros resonaban entre bastidores. En una sala oculta, dos hombres intercambiaban papeles. Turkson es peligroso, dijo uno, con acento europeo. Puede cambiar todo. Hay que detenerlo antes de que empiece el cónclave. Un documento sellado, con acusaciones falsas de corrupción, fue guardado en un maletín. Era un arma silenciosa, diseñada para destruir la reputación del cardenal ganés. Joaquín, ahora refugiado en un rincón de la plaza, temblaba bajo una manta delgada. Pensaba en la mirada de Turkson, en la promesa implícita de sus palabras. Pero también recordaba algo que había visto en la multitud, dos hombres, hablando en voz baja, con miradas nerviosas. Uno de ellos dejó caer un pedazo de papel, que Joaquín recogió sin ser notado. Abrió el papel bajo la luz tenue de un poste. Las palabras eran confusas, impedir a Turkson, antes de la votación, pero sintió un escalofrío en la espalda. Era algo malo. Algo que podía lastimar al hombre que había creído en él. Apretó el papel contra su pecho, junto al dibujo. Te voy a ayudar, susurró, como si Turkson pudiera escucharlo. Al día siguiente, la plaza de San Pedro hervía con periodistas y peregrinos. Ana, una reportera brasileña de 30 años, sentía que las historias sobre el cónclave eran todas iguales, especulaciones políticas, nombres de cardenales. Ella quería algo real. Fue cuando vio a Joaquín, con su mochila rasgada y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Intentaba acercarse a la entrada del Vaticano, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Pequeño, ¿qué tienes ahí?», preguntó Ana, con un tono amable. Joaquín dudó, pero mostró el papel. «Es sobre el cardenal Turkson. Creo que está en peligro». Ana leyó las palabras y sintió un escalofrío. Era una pista, tal vez una historia que lo cambiaría todo. Sacó su celular y grabó a Joaquín, mientras él hablaba con un guardia que lo ignoraba. Sin pensarlo dos veces, publicó el video en X con la leyenda: «Un niño de la calle mexicano sabe algo que el Vaticano no quiere que veas». Almohadilla canto de esperanza. En minutos, el video explotó, con miles de compartidos. Mientras tanto, dentro de la Capilla Sistina, los cardenales se reunían para el primer día del cónclave. El silencio era pesado, roto solo por el sonido de las puertas cerrándose y el roce de las vestiduras. Turkson, sentado entre los demás, sostenía el dibujo de Joaquín bajo su túnica. Pensaba en el niño, en el dolor que había visto en sus ojos, en la valentía de su pregunta. Pero también sentía la tensión en el aire. Ricci, sentado a pocos metros, intercambiaba miradas con otros cardenales, como si supiera algo que Turkson desconocía. El cardenal ganés miró los frescos de Miguel Ángel, buscando fuerza. Pase lo que pase, pensó, no puedo abandonar lo que este niño representa. Fuera de la capilla, Joaquín estaba más decidido que nunca. El papel en sus manos era una promesa, una oportunidad de hacer algo más grande que él mismo. No sabía cómo, pero encontraría la manera de llegar a Turkson. Y, mientras el mundo observaba el humo negro elevarse, señalando que no se había elegido papa, una tormenta se formaba en el corazón del Vaticano, una tormenta que un niño de la calle, con nada más que un dibujo y un pedazo de papel, estaba a punto de desatar. Si esta historia de dolor, valentía y esperanza está tocando tu corazón, compártela con tus amigos y mantente atento al próximo capítulo. Porque, a veces, los más pequeños entre nosotros llevan los sueños más grandes. El sol apenas calentaba la plaza de San Pedro, pero el frío que Joaquín sentía no venía del aire. Acurrucado bajo una manta raída, el niño de 12 años temblaba,
con los ojos fijos en el pedazo de papel que había encontrado la noche anterior. Las palabras, impedir a Turkson, antes de la votación, parecían latir, como si cargaran un veneno invisible. No sabía exactamente qué significaban, pero su peso le era familiar. Era el mismo peso que sentía cuando los turistas en la Ciudad de México lo empujaban o cuando los policías lo expulsaban de las banquetas, escupiendo negro mugroso. Joaquín aprendió pronto que el mundo no era amable con niños como él, pobres, huérfanos, de piel oscura. Pero esa mañana, mientras la multitud se reunía para esperar noticias del cónclave, apretaba el dibujo de un papa negro contra su pecho y se negaba a rendirse. El cardenal Turkson había creído en él. Y eso era todo lo que importaba. Dentro de la Capilla Sistina, el aire era denso, no solo por el incienso, sino por la tensión que flotaba entre los cardenales. El cardenal Peter Cotwapiah Turkson, con sus vestiduras rojas impecables, sentía cada mirada como un cuchillo. El primer día del cónclave había terminado sin un nuevo papa, y el humo negro que ascendió confirmaba lo que ya sospechaba: la elección sería una batalla. Algunos cardenales, inspirados por el legado de Francisco, veían en Turkson una oportunidad de renovación, un papa africano que hablara por los marginados. Pero otros, liderados por el cardenal Giovanni Ricci, querían un regreso a las tradiciones europeas. Ricci, con su sonrisa fría, circulaba entre sus colegas, susurrando dudas sobre Turkson. Ghana puede tener fe, pero ¿tiene suficiente historia para liderar la iglesia?, preguntó a un cardenal asiático, que dudó antes de responder. Turkson, sentado en silencio, sostenía el dibujo de Joaquín bajo su túnica. La imagen del Papa Negro, trazada por manos infantiles, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Fuera del Vaticano, Joaquín enfrentaba su propio campo de batalla. La plaza estaba abarrotada, y necesitaba encontrar una forma de llegar hasta Turkson. El papel en su bolsillo era su única pista, pero también su mayor debilidad. Sabía que, si lo entregaba a la persona equivocada, podría empeorar todo. Un grupo de turistas pasó junto a él, y una mujer con acento estadounidense frunció la nariz. «¿Qué hace este mendigo aquí?», murmuró, alejando a su hijo. Joaquín bajó la cabeza, sintiendo el viejo nudo en el pecho. Recordó a su madre, quien, en sus últimos días, cantaba himnos de la iglesia para calmarlo. «Dios ve a los invisibles, mijo», decía. Pero, en las calles, Dios parecía tan lejano como el Papa. Fue entonces cuando vio a Ana, la periodista brasileña que había grabado su video el día anterior. Su publicación en X había explotado, con más de 1 millón de vistas y miles de compartidos bajo el hashtag #Canto de Esperanza. Ana, con sus lentes torcidos y un cuaderno lleno de apuntes, buscaba a Joaquín entre la multitud. Sabía que la historia del niño podía ser más que un titular, podía ser una revolución. «Joaquín», llamó, corriendo hacia él. «¿Estás bien? ¿Ese papel es real?». Joaquín dudó, temeroso de confiar. Pero los ojos de Ana, llenos de una determinación que rara vez veía, lo convencieron. Mostró el papel, con las palabras garabateadas. Ana leyó y tragó en seco. «Esto es una bomba. Necesitamos entregárselo al cardenal Turkson, pero el Vaticano es una fortaleza. ¿Tienes el valor para intentarlo?». Antes de que Joaquín pudiera responder, un joven se acercó. Era Matteo, de 20 años, un seminarista italiano con rostro amable y manos callosas por el trabajo voluntario. Reconoció a Joaquín del video viral y escuchó la conversación. «Puedo ayudar», dijo, con un acento suave. «Trabajo en la basílica. Conozco algunos caminos que los guardias no vigilan». Joaquín miró a Matteo, desconfiado. En la calle, había aprendido que la bondad a menudo venía con un precio. Pero Matteo se arrodilló, quedando a la altura del niño. «Sé lo que es ser tratado como menos, Joaquín. Mi madre era inmigrante. Déjame ayudar». Por primera vez en mucho tiempo, Joaquín sintió un hilo de calor en el pecho. Asintió, entregándole el papel a Ana para que lo guardara. Juntos, los tres trazaron un plan. Matteo guiaría a Joaquín por una entrada lateral del Vaticano, mientras Ana usaría sus contactos para atraer atención a la historia. Dentro de la Capilla Sistina, comenzaba la segunda sesión del cónclave. Ricci, con una confianza que rayaba en la arrogancia,
presentó un documento al grupo. Recibí esto ayer, dijo, con voz grave. Acusaciones graves contra el cardenal Turkson. Corrupción en proyectos de caridad en Ghana. Necesitamos investigar antes de continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos cardenales intercambiaron miradas de sorpresa, otros, de alivio, como si la noticia confirmara sus prejuicios. Turkson, con el corazón apretado, reconoció la táctica. No era la primera vez que enfrentaba mentiras por su origen. Son acusaciones falsas, dijo, con firmeza. Pido que investiguen la fuente. Pero Richie sonrió, como si ya hubiera ganado. La verdad siempre sale a la luz, Eminencia. Mientras tanto, Joaquín, Mateo y Ana se movían en las sombras del Vaticano. Mateo los llevó por un pasillo estrecho, usado por trabajadores, donde el olor a cera y piedra antigua llenaba el aire. Joaquín sostenía su mochila, con el dibujo dentro, como si fuera un escudo. Pero el camino no era fácil. Un guardia suizo apareció, con una expresión dura. ¿Qué hace un niño de la calle aquí?, preguntó, bloqueando el paso. Regresa a donde perteneces. Joaquín sintió el viejo veneno del racismo en las palabras del guardia. Quiso correr, pero Mateo puso la mano en su hombro. Está conmigo, dijo, con una valentía que sorprendió incluso a Ana. El guardia dudó, pero los dejó pasar, murmurando algo sobre extranjeros invadiendo el Vaticano. Cuando finalmente llegaron a una zona cerca de los aposentos de los cardenales, Joaquín vio a Turkson a lo lejos, saliendo de una capilla lateral. El cardenal parecía cansado, con el peso del cónclave visible en sus hombros. Joaquín corrió, ignorando el agotamiento y el dolor en sus pies descalzos. «Señor, cardenal», gritó. Turkson se giró, y sus ojos se iluminaron al reconocer al niño. «Joaquín, ¿cómo llegaste aquí?». Antes de que el niño pudiera explicar, Ana le entregó el papel. «Encontramos esto. Es sobre usted. Quieren detenerlo». Turkson leyó las palabras, impedir a Turkson, antes de la votación, y su rostro se endureció. Miró a Joaquín, viendo el mismo dolor que él mismo había sentido décadas atrás, cuando jóvenes en Ghana lo llamaban inferior por soñar en grande. «Eres más valiente que muchos hombres que he conocido», dijo, tocando el hombro del niño. «Pero esto es más grande que nosotros». Esa noche, mientras Joaquín dormía en un rincón de un albergue, protegido por Mateo, el video de Ana seguía propagándose por X. La etiqueta almohadilla Canto de Esperanza alcanzaba millones, con personas compartiendo historias de exclusión y esperanza. En el Vaticano, Turkson sostenía el papel y el dibujo de Joaquín, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. La conspiración contra él era real, y los hombres en las sombras estaban más cerca de lo que imaginaba. Pero, por primera vez, sentía que no luchaba solo. Un niño de la calle, con nada más que un sueño, estaba a su lado. El amanecer en Roma era gris, como si el cielo llorara con el mundo. En la plaza de San Pedro, miles de peregrinos sostenían velas, sus llamas titilando contra el viento frío. Era el tercer día del cónclave, y la espera por el nuevo papa mantenía al planeta en suspenso. Pero Joaquín, el niño mexicano de 12 años, no tenía ojos para la chimenea de la Capilla Sistina. Acurrucado contra una columna, con su mochila rasgada y el cuerpo dolorido por noches en las calles, apretaba dos tesoros, un dibujo de un papa negro, hecho con pedazos de lápices, y un pedazo de papel con palabras que lo aterrorizaban: impedir a Turkson, antes de la votación. No entendía el poder de esas palabras, pero sentía su peso, como sentía el peso del racismo que lo perseguía desde siempre. Negro mugroso, resonaba la voz de un turista que lo había empujado el día anterior. Joaquín quería desaparecer, pero el rostro del cardenal Turkson, con su mirada amable, lo mantenía en pie. Necesitaba salvarlo, incluso si el mundo lo veía como nada. Dentro de la Capilla Sistina, el cardenal Peter Kotgoapia Turkson enfrentaba una batalla silenciosa. El documento falso presentado por el cardenal Giovanni Ricci, acusándolo de corrupción en Ghana, envenenaba el cónclave. Cardenales que antes lo apoyaban ahora dudaban, sus susurros cortando el aire como cuchillos. Ricci, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, insistía: la Iglesia necesita pureza, no dudas. Turkson,
con el dibujo de Joaquín guardado contra el pecho, sentía el dolor de una vida marcada por la exclusión. En Ghana, lo habían llamado inferior por soñar con la iglesia. Ahora, en el Vaticano, la historia se repetía. Pero, al recordar la voz de Joaquín, aunque sea como nosotros, encontró valor. No me rendiré, pensó. No por mí, sino por él. Fuera de la capilla, Joaquín, Ana y Mateo estaban a pocos pasos de cambiar todo. Ana, la periodista brasileña que trabajaba para una cadena de televisión, sostenía una cámara portátil, decidida a contar la historia del niño. Mateo, el seminarista italiano, los guiaba por un pasillo oculto del Vaticano, donde el olor a cera y piedra antigua asfixiaba el aire. Pero el camino era peligroso. Un guardia suizo apareció, con la lanza apuntando. Tú, niño, dijo, mirando a Joaquín con desprecio. Regresa a la calle donde perteneces. La palabra calle golpeó a Joaquín como un puñetazo. Recordó noches durmiendo en cartón, policías pateando sus cosas, turistas riendo de su piel oscura. Quiso correr, pero el recuerdo de su madre lo ancló. Dios ve a los invisibles, decía ella. Enfrentó al guardia, con lágrimas en los ojos. Necesito ayudar al cardenal Turkson. Está en peligro. Ana, con la cámara encendida, capturó cada palabra. Mateo intervino, dice la verdad. Déjanos pasar, o el mundo sabrá que detuviste a un niño inocente. El guardia, presionado, cedió, pero su mirada prometía problemas. Mientras avanzaban, Joaquín temblaba, con el corazón acelerado. Pensaba en su madre, que cantaba himnos incluso cuando la enfermedad la consumía. Tú eres suficiente, mijo, susurraba. Pero, en las calles, nunca se había sentido suficiente. Ahora, en el Vaticano, necesitaba ser más que un niño de la calle. Mateo, notando el miedo del pequeño, apretó su mano. Eres más grande que ellos, Joaquín. Tu madre estaría orgullosa. Ana, mirando la cámara, murmuró, si logramos transmitir esto en vivo, el mundo te escuchará. Joaquín asintió, pero sus lágrimas caían. No quería ser visto. Solo quería que Turkson estuviera a salvo. En la Capilla Sistina, el cónclave llegaba a un punto crítico. Los cardenales se preparaban para la siguiente votación cuando Turkson pidió la palabra. Se levantó, sosteniendo el papel que Joaquín le había entregado. Este documento, dijo, con voz firme, es prueba de que las acusaciones contra mí son una mentira, fabricada para impedir que la Iglesia cambie. Leyó las palabras, impedir a Turkson, antes de la votación, y miró a Richie. ¿Quién teme un futuro donde la Iglesia sea para todos, para los pobres, los olvidados, los invisibles? El silencio era tan pesado que parecía aplastar la sala. Algunos cardenales, avergonzados, bajaron la cabeza. Richie intentó responder, pero su voz se quebró. Fue entonces cuando las puertas de la capilla se abrieron, la primera ruptura de protocolo en siglos. Joaquín, escoltado por Ana y Mateo, entró, con el dibujo en la mano. Los guardias gritaron, pero Turkson levantó la mano, silenciándolos. Joaquín, con el rostro bañado en lágrimas, corrió hacia el cardenal. Lo hice para usted, dijo, con la voz rota. Mi mamá dijo que la Iglesia es para todos, incluso para mí. Entregó el dibujo, y Turkson, con los ojos brillando, lo sostuvo como si fuera un relicario. La imagen de un papa negro, trazada por un niño de la calle, paralizó el cónclave. Ana, con la cámara encendida, transmitió la escena en vivo a millones de espectadores. Richie intentó protestar, esto es una vergüenza. Pero un cardenal africano se levantó. No es una vergüenza. Es una señal. Otros cardenales se unieron, aplaudiendo a Joaquín, mientras Richie, derrotado, se hundía en su silla. Horas después, el humo blanco ascendió, anunciando un nuevo papa. Pero el mundo no supo quién era, no aún. En la plaza de San Pedro, Turkson apareció, tomando de la mano a Joaquín. La multitud estalló en aplausos, con peregrinos llorando y cámaras de televisión capturando cada segundo. Ana, ahora en el centro de la transmisión, narró, un niño de la calle mexicano, al que nadie quería ver, trajo esperanza al Vaticano. La imagen de Joaquín, pequeño y frágil junto a Turkson,
apareció en pantallas de televisión desde México hasta África, con titulares como El niño que cambió la iglesia. Periódicos publicaron el dibujo de Joaquín, y las radios contaron su historia, de huérfano a símbolo de fe. En los días siguientes, el Vaticano anunció el Protocolo de la Esperanza, una directriz para escuchar a los marginados, inspirada por Joaquín. Escuelas en México comenzaron a enseñar sobre el niño que, con un pedazo de papel y un sueño, mostró que los invisibles tienen voz. Joaquín, ahora acogido por una familia de peregrinos, guardaba una carta de Turkson. «Me enseñaste que la fe es resistir», escribió el cardenal. Miró al cielo, sintiendo la presencia de su madre. Por primera vez, se sintió visto. Y, mientras el mundo hablaba del niño mexicano que desafió al Vaticano, Joaquín sonrió, sabiendo que su dibujo, un papa para todos, había vivido más allá de las calles. Si esta historia de dolor, valentía y esperanza tocó tu corazón, compártela con tus amigos y guárdala en el pecho. Porque, a veces, un niño al que nadie quiso ver puede enseñar al mundo lo que significa ser humano.